Que no se me pegan las cosas ahora. Bueno. Buenos días, es lo primero que quiero deciros y daros también las gracias, igual que el comité de bienvenida del evento, a todos los que estáis aquí, a todos los organizadores y colaboradores. Yo voy a moderar la primera sesión, que la hemos titulado Nuevas tecnologías y alimentación, y en ella voy a empezar hablando yo, pero simplemente porque quiero introducir el tema que va a tratar el doctor José Miguel Mulet y la doctora Olga Martínez. Así que, para no ir tarde, vamos a empezar con la primera. Mi charla yo la he titulado Biotecnología en la mesa, que aproveche. ¿Por qué? Porque prácticamente veréis que no hay nada que comamos que no lleve biotecnología de alguna forma. En el momento en el que empecé a preparar esta charla, poniendo biotecnología en el Google, me encontré más de 3 millones de resultados. Poniendo este mismo concepto en inglés, biotechnology, Google me volcó más de 30 millones de resultados. ¿Eso significa? Que es un concepto que cada vez es más habitual, más común. Por suerte salen los medios de comunicación, tanto en prensa como sobre todo en redes sociales, televisión, no tanto como debería, pero cada día se va convirtiendo en un concepto, en un término común y despierta un cierto interés, lo cual hace que proliferen las definiciones de esa palabra, de la biotecnología. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, para mí se queda demasiado corta la definición, porque solo dice que es un empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles como alimentos y medicamentos. Esto para mí es demasiado simplista. En Wikipedia, por el contrario, es demasiado extensa la definición. Yo me quedaría particularmente con la del Convenio de Diversidad Biológica del año 92, donde define la biotecnología como toda aplicación biológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Esto parece complejo, pero en realidad lo que quiero decir es que la biotecnología no es una ciencia per se, es un conjunto de técnicas entre las que se pueden encontrar técnicas de fisiología vegetal, bioquímica, inmunología, microbiología, biología molecular, etcétera. Todas ellas destinadas a lo que acabo de decir, ¿no? La biotecnología podemos clasificarla en 4 tipos, atendiendo a un código de colores. Fue una de las clasificaciones que recibió. La biotecnología roja o médica, que atiende principalmente al desarrollo de antibióticos, vacunas y terapia génica, últimamente tan de moda. La biotecnología blanca o industrial, que se encarga de la producción de catalizadores, industria textil, formación o desarrollo de plásticos biodegradables, incluso la creación de nuevos biocombustibles. La biotecnología azul o marina, que se encarga de la acuicultura, de cuidados sanitarios y de la cosmética, y de la que más me voy a centrar yo hoy, que es la biotecnología verde o biotecnología agrícola, que se encarga de los procesos agrícolas y principalmente, o lo más destacable, de la producción de plantas transgénicas. Por lo tanto, dentro de la biotecnología alimentaria, se puede decir que va destinada a producir o modificar un alimento, a mejorar las plantas o los animales y desarrollar microorganismos que intervengan en los procesos de elaboración de estos alimentos. Cuando hablamos de biotecnología de alimentos, la gente tiende a pensar únicamente en alimentos transgénicos, en alimentos modificados genéticamente, es decir, alimentos que llevan un gen procedente de otra especie o bien que se han creado o se han procesado utilizando un derivado de un organismo modificado genéticamente. Sin embargo, no es totalmente así, ya que si pensamos en otro tipo de alimentos, la mayoría de lo que hoy en día ingerimos a lo largo de la historia ha sufrido algún tipo de proceso biotecnológico. O sea, la biotecnología para nada es algo reciente. Se conoce como biotecnología tradicional y hace muchísimos años que comenzó. De hecho, hace 14.000 años, cuando el hombre dejó de ser nómada y se hizo sedentario, empezó a dedicarse a la agricultura y a la ganadería para producir sus propios alimentos. Más tarde, los primeros agricultores del Oriente Próximo empezaron a cultivar trigo, cebada y posiblemente centeno
Y las cabras y las ovejas les proporcionaban la leche, el queso, la mantequilla y, lógicamente, la carne. Y más tarde, bueno, hace 7000 años, los sumerios dieron un paso más allá y dentro de la producción de alimentos introdujeron el proceso de la fermentación. O sea, en las levaduras se llevan usando 6000 años. En los alimentos fermentados encontrábamos la cerveza, el vino, el pan y el yogur. Pongo aquí la leyenda del pastor porque, según cuenta la leyenda, un pastorcillo se dejó olvidada leche en un zurrón y cuando se acordó y fue a recogerla se la encontró convertida en yogur. El aceite también lo he puesto aquí porque, aunque no es un alimento fermentado, sí tiene un origen común con el pan, el vino y la cerveza. Parece ser que cuando el hombre comenzó a domesticar los cereales, pues todos estos alimentos surgieron a la vez. Rápidamente surgió la necesidad de desarrollar técnicas de conservación de estos alimentos, pues pensando en el momento en que hubiera escasez y simplemente por almacenarlo y tomarlo más adelante. Y desarrollaron técnicas como la salazón, el frío, el secado, el ahumado o la fermentación, como ya he dicho. Esas técnicas, junto con otras más novedosas, hoy en día se siguen utilizando. Lo que os quiero dejar claro con esto es que actualmente no existe ningún alimento que se pueda considerar natural en sentido estricto, ya que salvo alguna excepción como algún animal que se pueda cazar en un coto o algún fruto silvestre que sea comestible, prácticamente todas las plantas y animales, así como los microorganismos, han sufrido un proceso de selección artificial y de mejora por parte del hombre. La biotecnología agrícola moderna, hoy en día, ¿de qué se ocupa? Como acabo de comentar, de la producción de alimentos transgénicos, con el objetivo de obtener alimentos que sean más nutritivos, que tengan mejor sabor, que sean más resistentes a los estreses ambientales, como sequía, salinidad, calor, etcétera. Y, por supuesto, un mayor rendimiento de producción. Destacando las plantas, solo os voy a comentar algún ejemplo porque el profesor Mulet, que viene a continuación, es el experto en plantas transgénicas y le voy a dejar el tema directamente a él. Pero por comentar algún caso, aunque se llevan comiendo plantas transgénicas, se siguen utilizando como alimento desde hace muchísimos años en otros países, en la Unión Europea actualmente no hay plantas transgénicas que sirvan de alimento, eso en primer lugar. El maíz BT es un maíz transgénico desarrollado para tolerar el taladro, que es una plaga que azota este tipo de cosecha. El trigo apto para celíacos es un trigo que ha sido desarrollado hace relativamente poco en un grupo de investigación de Córdoba. El tomate púrpura es un tomate que adquiere este color por la acumulación de una antocianina, un antioxidante que contiene. Y el caso más característico, más emblemático de plantas transgénicas es el del arroz dorado, que es un arroz rico en provitamina A, con la idea o con el objetivo de paliar una enfermedad que azota a millones de niños y es la causa de la muerte de millones de niños en Asia, que solo se alimentan de arroz, que tienen como base de su dieta únicamente arroz que carece de esa vitamina A. Además de esos alimentos que tienen algún tipo de característica, también tenemos lechugas transgénicas que inmunizan frente a la hepatitis B y patata transgénica que inmuniza frente al cólera. En cuanto a los animales, dejando a un lado las vacas, por ejemplo, que se dedican a la producción de fármacos, que por otro lado es un aspecto de la biotecnología interesantísimo, pero como estamos hablando de biotecnología alimentaria, en la producción de fármacos como insulina, hormonas del crecimiento, anticoagulantes o incluso la creación o la producción de animales modificados genéticamente con la idea de poder obtener su órgano para trasplante a los humanos, evitando el rechazo por parte del humano, pues sí es interesante comentar que se han producido ya, de hecho, animales transgénicos que dan una leche sin lactosa, que es interesante para los intolerantes a la lactosa, o incluso una leche enriquecida en nutrientes, que también es interesante para niños y ancianos, por ejemplo. El último caso, el caso más reciente, es que se acaba de aprobar la producción industrial de huevos del primer animal transgénico que va a usarse como alimento, que es el salmón. Luego me imagino que J.M. Mulet desarrollará ese tema.
En cuanto a alimentos y bebidas fermentadas, encontramos bacterias lácticas transgénicas que van a controlar y acortar los tiempos de maduración sin perder la calidad. Y luego, en relación con el vino, hay levaduras vínicas transgénicas que dan caldo de un aroma más afrutado, que es algo bastante reconocido y perseguido en el mundo de la enología, y levaduras panaderas transgénicas que van a incrementar el volumen y la vida útil del pan. En esa imagen veis un montón de productos que seguramente alguno de ellos lo habréis probado, lo tendréis en el frigorífico o lo consumís habitualmente. ¿Qué vienen a ser esos productos? ¿A alguno se le ocurre? ¿Cómo se le llaman? Productos funcionales, ¿no? Esos alimentos funcionales no dejan de ser alimentos normales que desarrollan su función normal, pero adicionalmente tienen efectos beneficiosos sobre una o varias funciones del organismo. Se clasifican los alimentos funcionales en alimentos probióticos y alimentos prebióticos. Habréis oído bastante también hablar de este tipo de alimentos. Los probióticos, aunque luego la doctora Olga Martínez haga hincapié en esto, se diferencian principalmente de los prebióticos en que contienen microorganismos vivos, son principalmente lactobacilos y bifidobacterias, y tienen como función o como características mejorar la respuesta inmunitaria, el equilibrio de la microflora, reducir el colesterol, etcétera. En cuanto a los alimentos prebióticos, la diferencia es que no contienen microorganismos vivos, pero sí tienen ingredientes no digeribles que lo que van a hacer es estimular el crecimiento y la actividad microbiana de esa microflora que tenemos intestinal. Como ejemplo, las fibras, los fructooligosacáridos, la inulina y la lactulosa. Otro aspecto de la biotecnología agrícola o biotecnología de alimentos que quiero destacar es el control de la seguridad alimentaria y los fraudes alimentarios. Os acordaréis de la crisis reciente del consumo de carne de caballo o de la crisis del pepino español, que ni fue pepino ni era español, junto con otro tipo de crisis, bueno, con otra crisis en los últimos años han hecho que se regulara por ley y se estableciera lo que se llama la trazabilidad del producto, que es identificar el producto desde el origen hasta la mesa, lo que se llama de la granja a la mesa. Los problemas que suele suponer el control de la seguridad alimentaria o los motivos que dan lugar a un fraude alimentario suelen ser la sustitución de un producto por otro de menor valor, o vender como fresco un producto que ha sido congelado, o vender como aceite de oliva un aceite que no es de oliva, que es de girasol o de otro tipo de semilla, o presencia, lo que es más grave, la presencia de antibióticos, hormonas, otras sustancias prohibidas o patógenos o toxinas en esos alimentos que luego nos vamos a ingerir. Por poneros algunos ejemplos, supongo que os acordaréis, los más mayores y los más jovencillos habréis oído hablar del síndrome tóxico o la enfermedad de la colza. Ese síndrome originó más de 20.000 afectados, algunos de ellos aún hoy en día con secuelas, y según la fuente hablan de 4.000 y pico muertos. En esa enfermedad lo que pasó fue que un aceite que se compró a Francia y que iba a ser para consumo humano era para consumo industrial. O sea, mejor dicho, un aceite industrial se destinó a consumo humano. En el año 96, la crisis de las vacas locas, por un inadecuado control de materias primas para la fabricación de piensos. En el año 2001 fue el primer brote de peste porcina en España, que a pesar de demostrarse que no había un contagio directo entre el cerdo y el humano, nos vetaron nuestros productos fuera de nuestras fronteras y eso supuso pues, más de 20 y pico millones de euros en pérdida y un sacrificio de más de 100.000 cerdos. Y recientemente, bueno, esta búsqueda la he hecho hace poco y solo me ha llamado la atención porque en China, solo en lo que llevamos de año, que estamos a punto de terminar, hay 8 afectados por cólera, 45 fallecidos por gripe aviar, 400 afectados por salmonela, 20 millones de chinos beben agua contaminada con arsénico, hay una alerta reciente de hace unos días de arroz contaminado con cadmio. Y en esta imagen lo que os vengo a poner es las notificaciones, las alertas que han notificado los países de la Unión Europea. Y fijaros que ese quesito más grande es el de España.
Por lo tanto, yo creo que respondiendo a la pregunta, ¿puede la biotecnología ayudar a prevenir las desintoxicaciones alimentarias? La respuesta evidentemente es que sí. Por un lado, mediante la utilización de kits y de un montón de técnicas que hay de identificación, secuenciación de ADN, etcétera, que lo que vienen a identificar organismos patógenos o compuestos tóxicos que puedan estar en esos alimentos, y la idea es que evitemos consumir alimentos contaminados. Y por otro lado, mediante la utilización de microorganismos protectores que evitan la presencia de patógenos. Os traduzco esto. Eso significa que se están utilizando bacterias acidolácticas para obtener derivados lácteos y productos cárnicos. Y la característica de estas bacterias es que a la vez que producen ácido láctico y llevan a cabo una fermentación, tienen una sustancia que se llama bacteriocina, que son sustancias que matan a otro tipo de bacterias patógenas, en este caso Listeria, Campylobacter o Salmonella. O sea, que a la vez que están realizando su proceso de producción de esos alimentos, de fermentación, están protegiendo el alimento de la toxicidad de otras bacterias. Y ya para terminar, yo destaco que los retos de la biotecnología agrícola en el presente y sobre todo en el futuro van a ser incrementar la producción de alimentos, porque si tenemos en cuenta que la población sigue aumentando exponencialmente, se supone que en el año 2050 seremos, no sé si 9.000 millones de habitantes en el mundo, y la FAO dice que para poder llegar a alimentar a esa cantidad de gente tendríamos que aumentar la producción un 70%, la producción de alimentos, pues creo que la biotecnología de alimentos juega un papel fundamental en ese objetivo. Por otro lado, crear o mejorar alimentos que supongan, obviamente, un beneficio para la salud. Y, por último, la seguridad alimentaria con el fin de evitar tanto contaminaciones como fraude alimentario. Y simplemente comentar que la biotecnología de alimentos ha sido pasado, es presente y seguirá siendo futuro. Simplemente. Bueno, me podéis encontrar tanto en mi blog, en La Ciencia de Amara, como en Naucas, en Journal of Field Synapses y en Hablando de Ciencia. Ya está. Gracias.